Cordial saludo. Mi nombre es Geraldine Erazo Flores y junto a mis compañeros daremos cumplimiento al desarrollo de la actividad número 2 sobre técnicas de muestreo y tamaño de muestra. Y mi equipo está conformado por Jessica Sánchez, Tatiana de Moya, Jacqueline Lozano y Hamed Martínez. En este video encontrarás que analizaremos tres pilares fundamentales de la investigación estadística. La primera es cómo clasificar variables y definir contextos de muestreo no probabilísticos. Segundo, el procedimiento técnico para determinar valores críticos de Z según niveles de confianza. Y por último, la aplicación de fórmulas para estimar proporción en poblaciones finitas. Y unos ejercicios explicados por mis compañeros. Bienvenidos. Hola, mi nombre es Jessica Sánchez, estudiante de psicología. En este video voy a explicar el ejercicio número 3 relacionado con poblaciones variables y muestreo no probabilístico. En primer lugar se construyó un listado con 8 poblaciones de estudios diferentes. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, personas mayores de 60 años afiliadas a un sistema de salud, docentes de zonas rurales, estudiantes nocturnos, policías, personas con diabetes tipo 2 y estudiantes de posgrado. A partir de estas poblaciones se definieron este tipo de variables. En cuanto a las variables cualitativas nominales, se incluyen ejemplos como el tipo de vivienda y la afiliación a una agrupación política. Estas variables se caracterizan porque no tienen un orden, son clasificaciones en categorías. Luego, están las variables cualitativas ordinales, como el nivel de estrés o el nivel de dominio de un idioma. Estas sí tienen un orden, por ejemplo, bajo, medio y alto. También se utilizaron variables cuantitativas discretas, como el número de hijos o números de visitas médicas, que se pueden contar en números enteros. Finalmente, se incluyeron variables cuantitativas continuas, como el tiempo de estudio en horas o la presión arterial, que se pueden medir con mayor precisión y pueden tener decimales. Después de definir las variables, se plantearon 8 ejemplos de experimentos no probabilísticos. Por ejemplo, en el caso de los adultos mayores, se entrevistaron a quienes asistían a una jornada de vacunación, lo que corresponde a un muestreo por conveniencia. En el otro caso, como con los docentes rurales, se seleccionaron aquellos que voluntariamente participaron en un taller, lo que corresponde a un muestreo voluntario. En general, todos los ejemplos se caracterizan porque los participantes no fueron elegidos al azar, sino por facilidad de acceso o disposición, lo cual es propio del muestreo no probabilístico. En estos casos se observan diferentes variables como el nivel de estrés, el número de visitas al médico, el tiempo de estudio o la presión arterial, dependiendo del contexto. Finalmente, es importante explicar cómo se miden estas variables en la práctica. Las variables cualitativas nominales se recolectan mediante encuestas con opciones definidas. Las variables ordinales se miden con escala, por ejemplo, de bajo a alto. Las variables discretas se obtienen contando cantidades. Y las variables continuas
se miden con instrumentos como con cronómetros o equipos médicos. Estas clasificaciones es importante porque permiten organizar mejor la información y elegir el tipo de análisis estadístico adecuado. Además, ayudan a que los resultados sean más claros y útiles para la toma de decisiones. En conclusión, el muestreo no probabilístico es una herramienta práctica y rápida, aunque tiene limitaciones en cuanto a la representatividad. Sin embargo, es muy útil en estudios exploratorios o cuando no se tienen acceso a toda la población. Esta fue mi explicación del punto número 3. Muchas gracias por su atención prestada. Cordial saludo, mi nombre es Jacqueline Lozano, estudiante de Psicología de la Universidad Ibero en el curso de Estadística Inferencial. En este espacio voy a hablarles del paso a paso necesario para determinar el valor de Z que corresponde a un nivel de confianza del 90%. Bueno, para entender este paso a paso lo vamos a hacer de una manera breve. Entonces lo primero que estamos buscando es determinar el 90% en la campana de Gauss o en la curva. Para calcular el error, el área total bajo la curva siempre será 1 o 0.10. Por tal motivo vamos a dividir ese error, ese 0.10% en 2, es decir, que en cada cola nos queda un 0.5, que sería equivalente a 5%, 5% en cada cola. Ahora, para determinar el valor de Z, vamos a coger ese 0.5% del lado izquierdo, de la cola del lado izquierdo, más el nivel de confianza que sería un 0.90 en este caso. Entonces ese 0.5% más 0.90 sería un equivalente al 0.95. Por tal motivo nos vamos a la tabla y ahí encontramos que el equivalente a ese valor total no es exacto, pero el que más se acerca o más se asimila es 1645. De esta manera logramos determinar que el valor de Z sería de 1645. Buenas noches, mi nombre es Katiana de Moya y el día de hoy les voy a hablar sobre el procedimiento, el ejercicio para poder calcular una población finita, llamado tamaño muestra de una población finita. ¿Qué es lo que queremos saber en este ejercicio? Es determinar cuántas personas debemos encuestar para poder obtener resultados confiables sobre la proporción de usuarios con una tarjeta personalizada. Es lo que queremos encontrar en este ejercicio. Empezamos el procedimiento. En este ejercicio buscamos determinar la proporción de usuarios que cuentan con una tarjeta personalizada con una población de 150.000 usuarios. Es el primer dato que nos brinda el ejercicio. Para ello nos dice que se tiene que tener en cuenta una proporción estimada del 72%, una margen de error del 4% y un nivel de confianza del 94%. Para resolver este tipo de problemas se utiliza la fórmula de tamaño de muestra para población finita. Podemos visualizarla de esta manera, donde N es el tamaño de la muestra, N es la población, P es la proporción y Q es su complemento. También podemos mirar que E es la margen del error, y Z corresponde al nivel de confianza. Luego, para resolver el ejercicio, primero identificamos los datos, que son los que mencionamos hace unos momentos. 150.000 usuarios, la proporción que es del 72%, la margen del error que es del 4% y el nivel de confianza que es el 94%. Luego de eso calculamos el valor de Z, que es correspondiente al nivel de confianza. En este caso, para el 94%, el valor de Z es aproximadamente 1.88%.
Después calculamos el complemento de la proporción, que es igual a 1, que es igual a Q igual a 1 menos P, es decir, 0.28%. A continuación, reemplazamos todos los valores de la fórmula al tamaño de muestra de proporción de población finita. Luego realizamos las operaciones. Primero elevamos z al cuadrado, lo multiplicamos por P, por Q y por la población. En la parte inferior calculamos el valor al cuadrado, el error al cuadrado, multiplicado por n menos 1 y le sumamos el valor de z al cuadrado por P por Q. Finalmente dividimos el numerador entre el denominador y así obtenemos el tamaño de la muestra, que es aproximadamente 445 usuarios. El procedimiento consiste en sustituir los datos en la fórmula y resolver paso a paso respetando el orden de las operaciones.